Aprovecho para decirles que el Foro de la Innovación es un encuentro organizado por la Fundación Riojana por la Innovación en colaboración directa de sus 40 patronos. Esta edición ha contado también con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la Federación de Empresarios de La Rioja, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, la Universidad de La Rioja y, por supuesto, el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Por cierto, ahora mismo se está celebrando una sesión centrada en educación en la Universidad de La Rioja. Hemos hablado sobre nuevas tecnologías y nuevas profesiones en la salud. ¿Qué les parece si ahora pasamos a la parte práctica? Vamos a conocer en primera persona algunas tecnologías a las que hemos hecho referencia en la mesa redonda a través del taller práctico titulado El quirófano del futuro. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la organización por invitarnos y darnos la oportunidad de venir a contaros unas cosas. No sé cuánto tiempo tenemos, porque hemos empezado con un poco de retraso, pero bueno, pues nada, yo de todas formas voy a condensar mucho porque aquí la idea es que sea un taller muy práctico, ¿no? Entonces, bueno, como ha comentado Nuria, ¿eres Nuria? Sara. Soy Enrique Varela, trabajo en Telefónica y, bueno, pues a lo mejor algunos os preguntáis qué hace Telefónica aquí en un foro hablando de sanidad, ¿no? Pues bueno, todo está en relación con lo que hemos estado escuchando aquí en la mesa anteriormente de la transformación digital. Telefónica es una de las compañías en España que impulsaba más la transformación digital. Nos dimos cuenta en su día que era necesario llevar a cabo esa transformación digital. Y en base a esa experiencia, pues bueno, tomamos la decisión de apoyar y ayudar al resto de las empresas a llevar a cabo su propia transformación digital. Ahora mismo, como veis, pues bueno, los móviles llevamos prácticamente ordenadores personales en el bolsillo, que ojalá hubieran tenido hace años. Todos los dispositivos empiezan a estar conectados, a recopilar datos, enviar datos. Y todo esto se puede utilizar para transformar y hacer que todos los sectores sean mucho más eficientes y más productivos. Y uno de esos sectores es el sanitario. Y además no es un sector cualquiera, sino un sector muy especial porque toda la transformación digital debe ir enfocada, como también han comentado antes, hacia las personas, a que las personas vivan mejor y disfrutan mejor y disfruten mejor de las cosas y las cosas que sean un poco más negativas para ellas, pues sean un poco más llevaderas. Y en la sanidad, pues bueno, en la sanidad tenemos los pacientes que no pasan por un momento muy dulce, con lo cual la tecnología puede ayudarles a que ese tratamiento sea más humano, más cercano, más cálido y al final pues el trago amargo pues sea más fácil de llevar. Y por otro lado también el personal sanitario, que también son personas y tienen muchas dificultades también en su trabajo, tienen muchos retos a los que se enfrentan en su día a día, pues ¿por qué no dotarles de herramientas, tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas para que puedan ser mucho más eficientes y dar un mejor servicio? Y al final, como decía un tío mío que era médico, que quería estar más tiempo con el paciente y menos con el ordenador, ¿no? Que es uno de los problemas que hay. Pues para eso tenemos estas tecnologías que llevamos aquí. Tecnologías que salen al final fruto de la innovación. En Telefónica tenemos Telefónica Open Future, que es un organismo dentro de Telefónica que lo que hace es acelerar empresas, startups que vienen con ideas frescas y innovadoras. Y hoy, por ejemplo, uno de los talleres que vamos a presentar viene de estas startups aceleradas. Y en otros casos, pues bueno, buscamos en el mercado los mejores partners para llevar al mercado pues soluciones que sean realmente útiles y prácticas. Y ya entrando en materia, para no alargarme mucho, hoy nos vamos a centrar en el quirófano. ¿Por qué el quirófano? Porque el quirófano es un entorno bastante complejo, con unas características muy concretas, que hace que sea un sistema muy sensible donde se puede aportar mucho. Es un lugar donde el minuto es muy caro, con lo cual cualquier herramienta que pueda optimizar esa gestión del quirófano va a ser muy bienvenida y va a ser uno de los talleres que vamos a ver, el primero de ellos. Y después tiene las características o la casuística de que tenemos el tema de la asepsia y los médicos, pues bueno, no pueden estar andando tocando dispositivos para coger información, lavándose las manos, tocando, y todo eso lo podemos facilitar, que es lo que vamos a ver con el segundo taller. Entonces, vamos a ver primero el producto que nos trae MyEsfera, que es un producto de trazabilidad en quirófanos.
donde a partir de dispositivos que van cogiendo información de los pacientes, pues se puede hacer una monitorización de qué está pasando en el quirófano y en relación con ese quirófano. Entonces, si queréis, Tony, Daniel, salir aquí y presentarlo. Y cuando acabemos esta primera parte, si queréis hacer preguntas sobre el taller, antes de comenzar con el segundo, pues encantados de responderos a todas las dudas que tengáis. Así que, si queréis, empezamos. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero quería daros las gracias a todos los presentes, todos los que habéis venido a vernos y a que empecemos a contaros, ¿no?, lo que es la historia de MySfera y qué es lo que hacemos. Esto que además antes comiendo nos comentabais, ¿no? Ostras, el quirófano del futuro, es una historia potente. Antes quería comentar que el tema, mientras ponemos todo en funcionamiento, ahora me avisas cuando esté en funcionamiento, si no yo me empiezo a enrollar, igual podemos estar aquí hasta las 9 de la noche. Hay una cosa que está muy clara y es decir, la innovación no sabemos hacia dónde vamos. Si ahora mismo nos fuéramos a ver una película, cualquiera, nos podríamos a ver Blade Runner, nos pusiéramos a ver Odisea en el espacio y veríamos lo que pensábamos en los años 80, qué es lo que estaríamos haciendo ahora. Tenemos esas reminiscencias de que incluso en aquel momento lo que veíamos, visto ahora que hemos pasado ese periodo de tiempo, queda obsoleto. O sea, la tecnología va mucho más allá de lo que realmente podemos pensar en un momento dado. Y en este momento estamos ya hablando de que tenemos tecnología desarrollada. Creo que somos en España, además, un entorno bastante privilegiado en torno al desarrollo de tecnología. Y a partir de ahí somos muchas y muchísimas las empresas que estamos desarrollando productos que ayudan muy y mucho al entorno sociosanitario de lo que es el tejido nacional. Si quieres empezamos a ver un poquito el tema. Hoy vamos a empezar a hablar de qué es lo que estamos haciendo en quirófanos. Nosotros lo que hacemos es, ahora lo contaré, desde dispositivos como este, que se le colocan al paciente una vez que llega al hospital, son identificados inequívocamente, tenemos la traza en todo momento de ese paciente, sabemos dónde se encuentra y es más, tenemos tenemos la fiabilidad de cuál es el estado dentro del patient flow que ese paciente tiene dentro del propio hospital. Y lo mismo hacemos para equipos. Vamos a empezar con un pequeño vídeo acerca de una de las implantaciones que hemos realizado que es bastante interesante. Adelante, Dani. Constatamos una realidad y es que la cooperación entre Telefónica y MySfera, en este caso con el apoyo del equipo técnico de Valdebrón, nos ha llevado a tener un desarrollo de una tecnología que, en principio, es extraño empezar a hablar de RTLS, o sea, el Real Time Location System que nosotros siempre hemos trabajado en un sistema en el que en un momento dado, hace 6 años, se implantó en el Hospital de la Fe de Valencia, sabíamos dónde se encontraba cada uno de los pacientes y a partir de ahí empezamos a hacer un acopio de información, es decir, ¿qué necesita el profesional? No entendemos la innovación dentro de MySfera sin
que el profesional nos aporte, sin que nos digan qué es lo que necesitan. Podríamos tener la mejor solución del mundo que no sirviera para nada en un hospital. Y quizás eso es lo que en un principio teníamos. Lo que hemos ido ha sido ir mejorando ese para que de alguna manera tengamos lo que necesita cualquier organización sanitaria para mejorar sus procesos. En este caso nos vamos a centrar en lo que son los procesos dentro del quirófano. En este caso nosotros somos líderes del sector de salud digital, somos líderes en el mercado en cuanto a identificación, localización y trazabilidad de pacientes y equipamiento en entorno sanitario a nivel europeo. Personalizamos cada uno de los proyectos, estamos desplegados en más de 40 hospitales a nivel internacional y, de hecho, tenemos el premio a mejor implantación de sistemas de IoT, de Internet de las Cosas del mundo. Es decir, nuestro sistema no solo se queda en una localización de lo que es el propio paciente, sino que somos capaces de aglutinar a través de nuestra plataforma la sensorización de cualquier dispositivo que nos pueda mandar señal en Bluetooth, con lo cual nos convertimos en una puerta de acceso para la identificación de todos los entes que puedan estar trabajando dentro del hospital. El sistema es muy claro, o sea, funcionamos con un tag de este tipo, que es lo que se coloca bien a los equipos, bien a los pacientes. Esto emite una señal Bluetooth cada 2 o 3 segundos, que recibimos a través de los propios dispositivos de Internet de las Cosas, los que tenemos dispositivos distribuidos por el hospital, o a través de los dispositivos que tienen lectura de sistemas de Bluetooth, es decir, tablets, smartphones, móviles. Y a través de esa puerta de acceso nos vamos hacia una cloud donde tenemos nuestro sistema, lo que es el servidor alojado, y desde ahí nos vamos a lo que es el sistema en sí mismo. Lo que además nosotros nos hemos aventurado, y eso es un tema ya de la gente de marketing que son muy potentes, de Dani, en este caso, nos aventuramos a llamarlo Hospital Process Manager. Es decir, nosotros tenemos una evolución de esta solución en la que empezamos a trabajar las diferentes tareas que se ejecutan dentro de un hospital. ¿Qué es lo que esto nos aporta? Bueno, tenemos dentro de este Hospital Process Manager, a través de la comunicación con smartphones, tablets y dispositivos de terceros, podemos tener comunicación en todo el ámbito de los intérpretes y de los personajes que están trabajando dentro del hospital. No tenemos interferencia con ningún sistema wireless, es decir, el sistema wireless va a funcionar autónomamente en cualquier sentido. Es una arquitectura que es totalmente abierta y escalable. Además, en este caso podemos incluso comentar, tenemos integraciones con Huawei, que además he visto que es uno de los patrones que tenemos por aquí, en el que tenemos integración con APIs de ellos, con lo cual podemos utilizar sus access point para poder recibir trazas de localización. Y obviamente estamos trabajando en que sea un diseño muy fácil y muy agradable para el usuario. Es decir, que además sea multiplataforma, seamos capaces de acceder desde tablets, móviles, PCs, puesto de trabajo, pantallas de información en tiempo real, que es lo que nos hace, sobre todo, que el profesional no pierda tiempo. Al final lo que intentamos es que el profesional gane tiempo, ¿vale? Dentro de nuestra vertical tenemos diferentes módulos o implantaciones, bloque quirúrgico, que es en la que nos vamos a centrar ahora, y equipamiento. Después tenemos módulos para trazabilidad sobre todo de muestras de laboratorio. Además, estamos trabajando con una empresa de Valencia en ese sentido y va a ser muy interesante. Estamos en desarrollo, es un tema que estamos a punto de llegar a comercialización. Y tenemos el módulo para urgencias, optimización de espacios, ocupación, tiempos de atención, tiempos de traslados entre zonas de urgencia, y el de hospitalización. Es decir, una vez que tenemos una implantación en todo el hospital, podemos saber dónde se encuentra el paciente en todo momento. ¿De acuerdo? Nos vamos hacia la parte de bloque quirúrgico, que obviamente lo que intentamos o lo que nosotros comentamos es que nos va a mejorar el rendimiento. Nos va a mejorar el rendimiento quirúrgico en base a la ocupación del quirófano. Es decir, nosotros vamos a saber automáticamente cuando esto entra en el quirófano que el paciente ha entrado en quirófano y que el quirófano está siendo utilizado. Esa es la premisa principal. Intentamos automatizar todos los procesos dentro del quirófano para que de manera automática, simplemente con el paso del paciente por las zonas determinadas y la integración con el GIS que pueda tener el hospital, podamos determinar cuáles son esos estados, que en este caso, por ejemplo, podrían ser perfectamente en vestuario, preparación antes de entrar al quirófano, está en preanestesia, está en anestesia, está entrando en intervención, después adaptación al medio, salida, ya depende en cada caso de la adaptación a los circuitos de cada hospital, ¿vale? Con eso, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos la seguridad del paciente, identificación segura incluso cuando entra dentro del quirófano, aumentamos el rendimiento quirúrgico en base a la ocupación de los quirófanos, tenemos la visibilidad total del flujo de pacientes, vemos en cada momento cómo está nuestro servicio, en qué estado se encuentra y cómo podríamos mejorarlo.
y, obviamente, incrementa la eficiencia con la explotación de los datos que todo esto genera. No genera un Big Data, no nos atrevemos a decir que es un Big Data, pero genera una cantidad abismal de datos que, si son bien tratados, somos capaces de hacer lo que ya están haciendo algunos de nuestros clientes, que es aumentar en más de un 10%, están incluso metidos ya en porcentajes del 20%, el número de intervenciones al año. O sea, estamos hablando de mucho número de intervenciones al año. A la vez, una vez que dentro del quirófano estamos localizando a estos pacientes, podemos localizar también el equipo sensible. Es decir, el equipo de alta tecnología que tenemos dentro del área de quirófanos lo vamos a tener gestionado, tenemos una optimización del inventario de lo que tenemos y sabemos dónde se encuentra. Tenemos una información instantánea del estado, es decir, vamos a saber si el equipo está en el hub de preparación, si el equipo está dentro del quirófano, entenderíamos que está siendo utilizado, y además eso nos permite, dentro de la parte del checklist del quirófano, saber si los equipos necesarios para la intervención están dentro del quirófano. Todo esto, al final, nos lleva a tener un ROI de media, una recuperación de la inversión, de entre un 700 a un 900. Y ahí somos bastante... en un año. Y ahí somos, de hecho, somos bastante, yo creo que somos bastante prudentes, porque los estudios que hemos hecho, y además se han hecho basados en un informe de HIMSS de 2013, nos dicen que el ROI se iría cerca del 1.200, 1.400 al año, o sea, en el primer año. Es un ROI muy bestia. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que estamos trabajando en estos momentos. Aquí tenemos la identificación segura del paciente, es decir, con un móvil nos podemos acercar, podemos saber quién es ese paciente y podemos identificarlo y saber quién es, ¿no? En este caso, si nos acercamos y acercamos un dispositivo como la tablet a este tag, identificamos que estamos delante de Joaquín Méndez, que es la persona con la que vamos a hacer el camino del quirófano, ¿vale? Para tener una idea de cómo funciona. Es 100% fiable, es automática, sobre todo en lugares clave, donde no tenemos acceso con otras operativas, y lo identificamos por seguridad, por proximidad, y además identificamos también dentro del quirófano, del propio quirófano. Lo que nos va a dar es la localización y la trazabilidad, es decir, tenemos la localización en tiempo real, sabemos dónde se encuentra, tenemos las actualizaciones automáticas del estado en que se encuentra dentro del proceso asistencial, y tenemos definidos esos flujos de trabajo que nos van a permitir ir gestionando mejor los procesos que tenemos. En este caso, además, pues, estamos viendo que tenemos un quirófano que a las 12, por ejemplo, el paciente estaba en sala, después ha pasado a las 12:30 a quirófano, y después a la 1:30 pues, están en limpieza el quirófano 1 después de la intervención que se ha realizado. Si quieres, pasamos. Vale. Muy bien, vale. Después, obviamente, ¿qué es lo que hacemos? A ver, los profesionales no tenéis tiempo para acercaros a un PC, para acercaros a un ordenador, para estar buscando información en un PC. Y esto ya es una petición de hace mucho tiempo, es decir, dame esa información de una manera que yo la vea fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? A través de dashboards, lo hacemos a través de kioscos de información que se personalizan para obtener la información que se necesita. En este caso, pues estamos viendo un panel en tiempo real de dónde se encuentran los diferentes pacientes dentro de la REA o dentro de la UCI, y nos va diciendo dónde se encuentran. Tenemos información precisa, vemos en esa información los procesos que estábamos hablando anteriormente, y esa información que se da tanto a profesionales como a familiares, que es un aspecto muy importante. Es decir, tenemos 3 vías de comunicación principalmente. Una es paneles de información a profesionales, y dentro de paneles profesionales estarían paneles de profesionales de gestión de cada uno de los servicios, y después los de trabajo o tareas de cada uno de los servicios. Ahora lo veremos. Y después tendríamos los paneles que se muestran a los familiares, que son los que al final van a dar la información de lo que siempre decimos. Además, eso es muy claro. El bloque quirúrgico es un agujero negro. Tú vas para una intervención de 4 horas y al final no sabes en qué momento estás entrando en el quirófano. Es una forma de tener una información, de tener a la gente más relajada, más tranquila. Tenemos una constatación a través de encuestas de que la relajación de las zonas de las salas de espera donde tenemos puesto el sistema está valorada en 4,8 sobre 5 de satisfacción de los familiares en cuanto a ello. Y después, obviamente, tenemos una parte de analítica que veremos después posteriormente entrando en detalle. Obtenemos gran cantidad de datos. Es una información clave y, además, información en tiempo real. Es decir, sabemos exactamente el momento en el que el paciente entra en el quirófano y el momento en el que sale, y a partir de ahí podemos empezar a ver informes pues, por quirófano, por servicio, por cirujano, por cada uno de ellos, para saber exactamente cómo estamos funcionando dentro del bloque quirúrgico. Eso nos permite mejorar los procesos y realizar análisis personalizados, con los que después podemos, de alguna manera,
tomar decisiones para agilizar el servicio en cada caso. ¿Vale? Y ahora empezamos con el camino del paciente. Lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que vamos a ver, pues más que nada las pantallas que se van mostrando realmente. Entonces, lo que estamos hablando de las pantallas que se mostraban a los diferentes profesionales, pues hay una pantalla en la que estamos viendo la contraposición de la planificación o preprogramación o programación quirúrgica sobre la ejecución real. Vamos a estar viendo cómo está funcionando realmente el bloque quirúrgico con lo que estaba previsto. Tenemos un panel en el que vamos a estar viendo cómo está la URPA, cómo está la zona de preparación. Estamos viendo cómo está la saturación, cuántos pacientes tenemos preparados, si están preparados ya para poder pasar al quirófano, de manera que tenemos muy claro cómo está funcionando el sistema en ese aspecto. Y después un panel que nos va a indicar cómo se encuentra el quirófano y qué es lo que está pasando dentro del quirófano. ¿De acuerdo? Y además de todo eso, tenemos una app de celadores, que es la que vamos a dar órdenes de trabajo a estos celadores para que se vayan moviendo por el servicio, haciendo caso a las tareas que se les van encomendando, ¿vale? Si quieres pasamos, vemos el panel de planificación, pero no tan rápido, que si no, no vamos a ver. Esto es un ejemplo de panel de planificación. Realmente lo que tenemos aquí es cada uno de estos recuadros que tenemos es una llamada a lo que es la programación quirúrgica o la preprogramación quirúrgica, lo que teníamos previsto. Y después lo que estamos viendo en la ejecución en verde es la ejecución real de qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el que hemos puesto, bueno, pues, quizás aquí pudiéramos tener un espacio que podríamos haber aprovechado, quizás tengamos aquí una anulación de una intervención, pero es que en este caso, además, tendríamos un mensaje que podría ser el mensaje que determináramos en un momento dado, que es pues que una intervención se ha trasladado, y además es una intervención, por lo que veo, que es de trauma, porque posiblemente haya entrado una intervención de urgencia, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos un mensaje de error que diría, bueno, no se ha cometido esta intervención, tenemos una intervención de urgencia con el paciente determinado, que sea, ¿de acuerdo? Esta información lo que te va a decir es en cada caso cómo estamos funcionando. Y esto es lo que después se reporta al BI. Y es lo que reportamos a las bases de datos que después analizamos y con lo que obtenemos el dato real de tiempos de quirófano, el dato real del tiempo que podemos perder o ganar en las transiciones que realizamos dentro del quirófano y cómo podemos optimizar toda esta parte. Esta es la parte más potente y la que bien analizada, bien trabajada, nos permite esos ratios de mejora, pues como comentaba, donde están haciendo 25.000 intervenciones, están haciendo 26.000 y pico, donde están haciendo, pues eso, en el caso de 16.000 intervenciones están casi en 18, son determinados casos que están ya constatados. Seguimos y vemos el siguiente. Vale, y aquí estamos viendo, bueno, lo que es el panel de información a nivel general, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es que tenemos dentro de la que es la zona de preparación, tenemos el paciente que está en urgencia o que viene de urgencia a intervención, cuáles están en quirófano, cuáles están ingresados y además tenemos un panel en el que estamos viendo los que están preparados y a qué quirófano van destinados. Y en este caso vamos a empezar el camino del paciente, que va a ser Joaquín Méndez, que en un momento dado pues ya sabemos que está listo para quirófano. Es decir, todo lo que se ha realizado, todas las prácticas que se tienen que realizar para que entre al quirófano ya se han realizado. Con lo cual, el equipo lo que hace es que pulsa el tag, se pulsa el tag aquí, y indica que este paciente ya está preparado para entrar en el quirófano. El quirófano ya lo sabe. Y, lo que hacemos es que haya inteligencia entre ellos, ¿no? De manera que el quirófano ya acaba de recibir que ese paciente está preparado. Sigamos siguiendo. Ahora lo que tenemos es que el quirófano ya está libre, entonces ya tenemos la orden para poder pasar al paciente a ese quirófano. Vamos a ver lo que es el panel de quirófano, lo que ocurre a la vez, es decir, esto es lo que está pasando dentro. Y aquí además lo que estamos viendo es muy claro, por ejemplo, que tenemos quién es el doctor o los doctores a nivel de anestesia y de cirugía que están asignados a la intervención. Tenemos quién es el paciente y además ya tenemos que está listo para quirófano. De hecho, a las 10:09 lo tenemos preparado. Y el quirófano, por otro lado, a las 10:35 se ha indicado que está limpio, a las 10:37 se ha marcado que está en preparación, es decir, estamos introduciendo el material necesario para la intervención programada, y a las 10:42 ha quedado todo preparado. Es decir, ya tenemos preparado el quirófano para la llamada del paciente. Una vez que el paciente entra dentro del quirófano, obviamente no lo detecta, lo detectamos a través de los gateways que tenemos dentro del quirófano y nos dice que se ha detectado a Joaquín Méndez, que es el paciente que teníamos previsto. Dentro de la programación que teníamos, además, esto sí que es una cosa que hay que explicar, es decir, la aceptación siempre la tiene que hacer el profesional, no podemos hacerla nosotros desde la aplicación, y lo que se hace es que se acepta y se verifica que es Joaquín Méndez quien entra al quirófano. Una vez que aceptamos,
lo que vemos es que el paciente está dentro del quirófano y en este caso, y este circuito que estamos hablando es un circuito particular, lo que hacen es marcan en el TAC diferentes hitos. Uno de ellos es la anestesia, otro de ellos es el inicio de cirugía y otro de ellos es el fin de cirugía. Antes del fin de cirugía, lo que han hecho ha sido marcar una tarea. Han pedido una ayuda del celador. Y aquí es donde entra en juego la parte de la aplicación del celador. Algo que además entendemos que en este proyecto, que es el proyecto de Valdebrón, lo que estamos hablando, ha sido vital para involucrar a todo el equipo. Es decir, los celadores son los que más empuje tienen con el sistema porque saben lo que tienen que hacer en cada momento, se sienten absolutamente cómodos y además tienen la tranquilidad de que están trabajando con un equipo y además se han visto muy involucrados dentro de lo que es el equipo de gestión del bloque quirúrgico. Entonces se marca una tarea que en este caso pues, puede ser una ayuda a quirófano, traer un equipamiento específico o traer un equipamiento genérico. En este caso lo que vamos a pedir es que traiga una ayuda, entre para hacer una ayuda a quirófano, porque puede ser para fin de cirugía realmente moverlo para pasarlo a la cama, para sacarlo fuera, con lo cual eso sale al smartphone del celador, el celador se va a tareas pendientes porque ha salido una notificación, dentro de tareas pendientes clica en tareas pendientes y es ayuda a quirófano 3. Yo lo que hago es que me la asigno y a partir de ese momento soy yo quien va al quirófano 3 a realizar esa ayuda. Entonces, en ese momento lo que hace es que entra dentro del quirófano, realiza la ayuda y una vez que lo tenemos aquí, ¿ves? Está asignado al externo 124 y una vez que está realizada esa tarea, ya entendemos que está en la cama, ya puede salir fuera. Con lo cual, lo que tenemos es la parte ya de fin de cirugía. Si quieres, seguimos y ya preparado para salida. Ese preparado para salida también genera una llamada a un celador para que lo lleve para afuera, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la salida, lo que tenemos es esa orden y en este caso se han definido diferentes salidas. Es decir, puede ir a planta, puede ir a UCI, puede ir a REA o puede a la unidad de críticos. Entonces, directamente lo que hace se determina qué punto va a salir y a partir de ese punto el paciente ya sale automáticamente para allá. En ese momento, si veis ya, el quirófano queda en sucio. Cuando queda en sucio, podemos mandar el aviso a la gente de limpieza. Es decir, el equipo de limpieza puede quedar avisado de que el quirófano ha terminado y que está sucio. Con lo cual, yo doy un aviso, mandamos al equipo de limpieza, el equipo de limpieza limpia el quirófano y una vez que limpia el quirófano queda preparado para el siguiente paciente. ¿De acuerdo? Pasamos. Y aquí lo que estamos viendo es el panel de información a los familiares. Esta es la otra parte importante que además tiene tiene un cariz bastante interesante dentro de la organización del hospital. Es decir, ver en tiempo real qué es lo que está ocurriendo, todo lo queremos, ¿no? Y además yo tengo la mala praxis de que como estoy todos los días con esto, al final cuando voy a un hospital y cuando voy porque tengo que ir a un hospital porque me toca a mí ir, me siento como aquel que pierde el móvil, ¿vale? Es como, no sé qué hacer. Me falta información, no tengo datos, ¿no? Y me siento hasta ansioso, ¿eh? Es una cosa por demás. Entonces, aquí tenemos la información real de cómo está funcionando el servicio. De hecho, hay ciertos ejemplos en los que nosotros hemos implantado pantallas de información a familiares y realmente te das cuenta que los familiares solo están en el lugar donde está la pantalla de información. Y además hay un informe de la OMS que además indica que la información de familiares unido a una wifi de cortesía prácticamente te otorgan el 90% de la tranquilidad del familiar del paciente. ¿De acuerdo? Ellos tienen la información no solo en las pantallas, sino además que lo tienen en una app. Antes comentaba Juan Carlos lo del tema de la app que tenemos por aquí trabajando y tal. Pues mira, pues estaría muy bien tener esta app metida ahí dentro, porque de alguna manera van recibiendo esa información. Esto, yo siempre lo digo en tono jocoso, es muy divertido porque la gente de los bares, de los hospitales, está muy contentos, es decir, tiene un aumento de personal interesante. ¿Por qué? Porque estás tranquilo, porque tú además te vas a pasear, puedes moverte, puedes ir a dar una vuelta, puedes soltar toda la adrenalina que tengas. Si te quieres ir a correr, pues vete a correr y te desahogas, pero por lo menos estás informado. Vas a tener las alertas de los diferentes hitos que están marcados de manera automática con el paciente. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a entrar en la parte de análisis de datos. Es decir, todo esto que he contado nos permite controlar la ocupación, las tareas dentro del bloque quirúrgico y el tiempo real. Ahora, lo potente es lo que somos capaces de hacer después. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo de Business Intelligence
de bloque quirúrgico en el que estamos viendo diferentes aspectos, ¿no? Esto es un visor que hemos trabajado con Tableau. Tableau es un sistema de BI, como pueden haber otros 1000. Power BI, pueden haber Pentaho, cualquier sistema. Al final es alimentar eso, con estos datos esto, ¿vale? Entonces, en este caso lo que estamos viendo es pues cuál es el uso del quirófano en tiempo real. Es decir, estamos viendo que cada día, en cada quirófano, estamos viendo cuál ha sido el uso. Estamos viendo que tenido un 55% del uso. Que la duración total ha sido, en este caso, de 4 horas y 24 minutos. Que el tiempo ha sido de media por intervención de 2 horas y 12 minutos. Y eso lo podemos filtrar por servicio, por día, por mes, por año y por cirujano. Y al final, o sea, cuanto más datos tengamos, más filtraremos. Y más datos tendremos. Y más capacidad de análisis tendremos de toda esta información. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de ocupación por quirófano, estaremos viendo una gráfica, que además esta es bastante significativa, o sea, se ve muy claramente, que si nos vamos al mes de enero, por ejemplo, y nos vamos a un día determinado, estamos viendo cómo los quirófanos se mueven y cómo tenemos esas líneas de Gantt en la que estamos viendo que los quirófanos, ostras, ni por asomo han empezado a las 8 de la mañana. Estos son datos reales. No había ni un quirófano, estos son datos reales del inicio del Hospital General de Valencia, de cuando empezaron. Es que ni por asomo habían empezado a las 8 de la mañana. Ahora los equipos están empezando a preparar a las 7:30 de la mañana para a las 8 intentar empezar. Al final empiezan a 8:15, bueno, están intentando optimizar esa parte. Pero además es muy claro porque estamos viendo los diferentes servicios y dentro de esos diferentes servicios estamos viendo las transiciones. Obviamente hay ciertas transiciones que pueden ser grandes o largas porque en un momento dado hay mucho cambio de equipamiento, pero bueno, al final también tenemos controlado el equipamiento, con lo cual podemos hacer una gestión rápida. Esto lo que te dice es, a simple vista, dónde estamos perdiendo tiempo. Si ese tiempo lo trabajamos y lo analizamos, conseguimos esa mejora. Esa mejora de lista de intervención quirúrgica, lista de espera, lista de intervenciones quirúrgicas programadas, mejora de número de estadísticas, mejora en este caso, del rendimiento quirúrgico. Que, ojo, yo siempre lo digo, el rendimiento quirúrgico, una vez implantado el sistema, lo que nos va a decir es la realidad del sistema y cómo estamos. O sea, en ese caso es un chivato, es un espejo real de cómo estamos funcionando. Y poco más. Si quieres ya pasamos a la parte de ocupación, sí, por ver un poquito cómo está el tema de ocupación y cómo se ve la parte de ocupación, es decir, cuáles han sido los tiempos medios y realmente ahora lo tenemos filtrado, entonces estamos viendo cuáles han sido los tiempos medios. Por el tema de protección de datos, esto, por ejemplo, es el dato que sale de la pulsera. O sea, la pulsera no lleva ningún dato de nadie, de nada, es una dirección MAC y ya está. Y a partir de aquí, pues bueno, podríamos ver la ocupación global, inicio tardío. A ver, son ejemplos de BI que podemos trabajar. Y a partir de aquí, lo que nos gusta es que los profesionales nos digáis qué es lo que necesitáis para que soportemos. A mí me encantaría que alguien me dijera, necesito ver un informe del servicio de cardiología de lo que se tarda en las intervenciones de entre tal y tal. Y quiero tener ese informe todos los días a las 9 de la mañana. Lo preparamos. Y eso es lo que, de alguna manera, nos alimenta el trabajo, esa relación con el profesional. ¿De acuerdo? Y poco más. A partir de aquí, pues lo que tenemos es que nada más que dar las gracias a la Fundación Riogena para la Innovación y a todos vosotros. De verdad que yo estoy alucinado. O sea, yo he estado en eventos de este tipo. Me pasa lo que comentaba antes Jordi. He estado en muchos eventos y yo la verdad es que he estado como en casa. Esto es una maravilla y lo recomiendo a todo el mundo que venga, que La Rioja es una pasada. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta que queréis hacerle? Si no, voy a aprovechar para hacer yo una pregunta. Ahí. Mientras, si no, al final, todo este tema de trazabilidad que nos Sí. has contado en quirófanos, ¿se puede aplicar en otros ámbitos del sector hospitalario donde pueda tener utilidad el tener gestionado al paciente? A ver, se puede. Realmente el concepto de MyEsfera está trabajado para implantarlo en todo el hospital. Es decir, y tenerlo al paciente ya trazado desde el punto de vista de su estancia en planta, hospitalizado. ¿Por qué? Porque cuanto más dato tengamos, más valor nos da. Es decir, hay un dato importantísimo, porque también tenemos el módulo de urgencias, hay un dato importantísimo que es el tiempo, por ejemplo, que tarda ese paciente desde que se le asigna una cama en urgencias hasta que realmente llega a planta. Y es un tiempo que, en el caso de uno de nuestros clientes, que es en Lleida, les vino genial para que la jefa de urgencias se convirtiera en jefa de admisión.
porque se quejaba constantemente de que pasaba mucho tiempo. Entonces, cuando tuvo la herramienta, le dijeron, vale, perfecto, genial, jefa de urgencias, pero además jefa de admisión, porque estás controlando la admisión, estás sabiendo cuándo el paciente llega a planta. Y es un tema bastante importante. Nosotros, al final, lo que intentamos es, y hacia donde va MyEsfera, es a ser ya no un Hospital Process Manager, sino ir un poco más allá y ser un gestor sanitario, ya no sanitario, sino sociosanitario. Tenemos otras vías de desarrollo, trabajamos sobre, por ejemplo, aquí estamos viendo esto que es un sensor, esto tiene que ver con LOX, es una solución de MyEsfera, que son sensores y sistemas de IoT particular que se colocan en casas donde ancianos o personas que no tienen capacidad reducida viven solas, y lo que les damos es que los empoderamos para que puedan vivir solos. Nuestra vocación es, en un momento dado, ser capaces de que el paciente que viva solo, y ya no el paciente, sino lo que decías antes, el ciudadano, que viva solo y esté además gestionado no solo en su soledad, que vamos a estar viendo cuál es la actividad y monitorización de la actividad, podemos empezar a detectar patrones de actividad que en un momento dado nos puedan llevar a tener información clara de qué puede estar pasando con ese ciudadano. De ahí lo podríamos tener gestionado hasta incluso si va a una residencia, si va a un hospital, si vuelve a su casa, y tenemos un círculo en el que empezamos a gestionar esa información. Es lo que decíamos antes, ojalá pudiéramos llevar ese piercing puesto en el oído, ¿no?, en la oreja, porque si todos tuviéramos eso, tendríamos obviamente a través de sistemas de IoT tendríamos absolutamente todos los datos que son necesarios para nuestra salud. Y está claro que es lo que comentábamos antes. Antes lo comentabais que a nivel de información sanitaria parece que se ha roto esa reticencia que había a que te colocaran una pulsera de código de barras, tal. Es como que sentimos que una solución o una tecnología de este tipo, tecnologías en las que aportas tu valor de esa manera, te aseguran una mejor atención médica. Y al final creemos que es salud, dinero y amor, que es lo que decimos, ¿no? O sea, al final es una de las cosas más importantes y de hecho la ponemos la primera, salud. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Al hilo tengo una curiosidad, más que pregunta. Para el paciente en el hogar, digamos que va a estar monitorizado con una pulsera y con algún dispositivo dentro de su hogar, ¿no? No hay pulsera. En el hogar lo que tenemos son dispositivos de este tipo, son sensores de presencia. De acuerdo. ¿Vale? Están distribuidos en zonas sensibles. En aseo, en la cocina, en el salón y en la habitación, por ejemplo. Bueno. Y lo que hacemos es que lo que estamos haciendo es viendo cuándo se está moviendo por cada lado. Después tenemos sensores de puerta para detectar la salida por la puerta de esta persona. Y con eso lo que tenemos son patrones diarios que además nos estamos dando cuenta que al hacer una visión de ese dato en Gantt, es muy fácil detectar enseguida cuál es el patrón de las veces que se ha levantado por la noche para ir al baño. Y te das cuenta que en un momento dado hay una persona que empieza a levantarse por la noche en vez de 2 veces, 6 veces. Si somos capaces de integrar eso con un servicio de atención sanitaria que directamente lee ese dato, y en eso estamos. Estamos en un tema de empezar a darle inteligencia a ese BI para que seamos capaces y estamos metidos en proyectos europeos para eso. Queremos darle ese valor para poder predecir acciones con este paciente que se convierte en paciente en el momento en el que detectamos que hay una anomalía en su comportamiento. O sea, podríais detectar, por ejemplo, si un paciente se levanta por la noche para ir al baño y se cae. Detectamos, por ejemplo, umbrales. ¿Qué detectamos? Que un paciente que se va al baño por la noche y media hora no ha vuelto, lanzamos una alerta. Una alerta que es recibida porque quien lo controla es el familiar. El familiar tiene una app en la que está viendo cuál es el comportamiento de su familiar que vive solo, en este caso. Entonces, ahí le llegaría una alerta de decir, oye, que tu madre se ha ido al baño, lleva media hora allí y no se ha levantado. Pues a lo mejor, aunque sean las 4 de la mañana, tú llamas, porque de todas maneras está en el baño. Tú llamas y de alguna manera te da información para... No, mira, es que al final estaba allí porque... No voy a explicarlo, pero no estoy mal, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante. Además, se está aplicando no solo en el entorno del hogar, sino también en el entorno de la residencia. Es decir, en la residencia tenemos el sistema para localizar a los pacientes dentro de todo el área de la residencia y, por tal de no saturar de antenas y de dispositivos, lo que hacemos es en la habitación dispositivos de este tipo que nos hacen es determinar cuáles son las actividades, los patrones de actividad dentro de la habitación. Muchas gracias. Nada. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. Vale, una pregunta más. Sí, no, adelante.
Entiendo que estos proyectos, sobre todo en el ámbito hospitalario, en el ámbito de urgencias o de quirófano, es porque la organización sanitaria quiere responder a una pregunta. Porque si no es un poco complicado vender. Una vez que vosotros le dais la respuesta a esa pregunta, que puede ser, pues, ¿cómo optimizo qué optimizados tengo mis servicios de urgencias? ¿Cuáles son las actividades o lo que hace esa organización una vez que tiene esa información? Vale. ¿Cambia sus procesos? Ahí nos hemos encontrado diferentes versiones, ¿vale? Nos hemos encontrado desde la versión que lo que hacen es constatar el hecho de que tienen un problema, y ahí se queda el tema. Constatan el hecho de que tienen un problema, y es verdad, constatan el hecho de que tienen un problema e intentan abordarlo como buenamente pueden. Nosotros siempre planteamos un tema que es muy importante. Tiene que haber una persona clave dentro del equipo del hospital que sea quien trabaje ese dato y que además tenga la capacidad y la potestad de poder tomar decisiones sobre ese dato y que la organización sea capaz de aceptar. ¿Por qué? Porque donde estamos viendo eso, estamos viendo ratios de mejora de rendimiento quirúrgico en quirófanos brutales, aumentos de capacidades en urgencias muy altos, y eso es lo más importante. O sea, es decir, si empezamos a entrar con alguien que tenga una capacidad de análisis de procesos Lean, que ya sepa leer sus espaguetis y tal, creo que en la comida lo comentábamos, hay un tema que es cuando tú haces un análisis de procesos Lean y haces una medición de tiempo, tú haces una medición de tiempo con un cronómetro. Lo que haces es que vas clicando con el cronómetro. ¿Qué ocurre cuando el tío del cronómetro se va? Ese es el tema. Pues nosotros lo que hacemos, y ya no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el último, que nos han contactado como gestores de procesos Lean dentro de hospitales para determinar nuestra solución como elemento de medición constante de los tiempos dentro de una organización. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos? ¿No? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. También por haber venido. Y mientras van pasando los compañeros de TEFCAS, pues vamos a ver ahora otra solución ambientada en el quirófano, que se podría considerar muy futurista, muy tipo Minority Report, que al final consiste un poco en la gestión de los dispositivos de quirófano sin necesidad de tocarlos. Entonces, para eso tenemos a nuestro partner TEFCAS, que es una empresa acelerada por Telefónica Open Future, que es líder en interpretación del lenguaje natural y comunicación paciente o doctor humano-máquina, y que evita tener que interaccionar con el material informático dentro del quirófano, de forma que se evitan pues todos los tiempos de lavado de manos, voy a consultar, me tengo que lavar las manos otra vez, sigo operando, vuelvo, todo eso se resuelve. Entonces, cuando queráis, pues nada, empezamos. ¿Hola? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, vale. Demasiado ahora, ¿no? Vale. Bueno, lo que os comentaba, muchísimas gracias por la introducción. Nosotros nos vamos a centrar hoy, así que me veis mejor, nosotros nos vamos a centrar hoy en uno de los protagonistas dentro del quirófano. Vamos a bajarlo porque si no, ahí sí mejor. En uno de los protagonistas del quirófano. Nos hemos internado, ¿no? Ese mundillo, esa caja negra, esa cosa que la mayoría de nosotros, pues salvo inconscientes, no estamos. Y ahí hay una persona que es muy importante, que es el cirujano. Nosotros lo que hacemos es ayudar a esa persona que lo que está haciendo es salvar las vidas, ¿no? Tan fácil y tan difícil como esto. Esto es lo que, pues mucha gente que como os digo, solo ha estado inconsciente dentro de quirófano, pues puede tener como concepto de cirujano, ¿no? Igual os suena en alguna serie de televisión y demás, todo muy, muy cool, muy guay, ¿no? Estos cirujanos superstars. Pero la verdad es que la realidad, y os lo decimos porque hemos estado allí en más de 100 operaciones en todo el mundo, pero la realidad se parece más a algo de este tipo, ¿no? A muchísimas horas. Bueno, no todas las operaciones son así, efectivamente, pero hemos visto más de este tipo que cirujano superstar saliendo en la tele, eso también os lo decimos. Entonces, se parece más a esto, ¿no? Es un trabajo muy estresante, es un trabajo tremendamente duro y exigente, y nosotros lo que intentamos hacer es acompañarles
pues desde el principio, ¿no? Acompañarles desde que comienzan el entrenamiento, en la formación dentro de la universidad. Nosotros os voy a contar 3 casos. El primero lo voy a pasar muy rápido, esta parte de entrenamiento. Los otros 2 además van acompañados de una demo en vivo, que creo que es bastante más interesante que oírme a mí hablar, y además la va a hacer mi compañero, y que además es riojano, con lo cual, bueno, pues yo voy a intentar ser lo más corto posible para que el protagonismo se le lleve él. De la primera parte del entrenamiento, bueno, los procesos dentro del quirófano están cambiando mucho, ¿no? Donde antes se operaba abriendo, ahora se tiende pues a cirugías laparoscópicas, ¿no? Mínimamente invasivas. Esto para el paciente es una auténtica maravilla, ¿vale? Al final es recuperación más corta, la incisión es mucho más corta, prácticamente no deja marca, pero sí que es verdad que, bueno, que todas esas técnicas tan modernas al final acaban pesando de una forma u otra también sobre el cirujano, en el tema de la ergonomía, ¿no? Es bastante impactante. Yo, quizá, de todo lo que comento aquí, haría hincapié en este párrafo, ¿no? Un estudio reciente demostraba que la espalda del cirujano está tan castigada como la de un minero. O sea, es para que os hagáis una idea del sufrimiento que tiene, ¿no? A base de estas tareas repetitivas y de esta tensión. Nos decía hace poquito un intervencionista, un radiólogo intervencionista bastante conocido a nivel europeo, nos decía él, literalmente, decía, bueno, mira, la mayor parte de los intervencionistas al final vamos a tener un cáncer de tiroides, pero bueno, eso no te preocupes, nada, eso se estirpa, no pasa nada. La mayoría de nosotros vamos a tener cataratas también, pero todos los intervencionistas vamos a tener una hernia discal. Y yo ya llevo 3, todavía me quedan 5 años para jubilarme. Entonces, una de las cosas que trabajamos es en esa mejora de la ergonomía, pero desde que empiezan a entrenar. Ahora hay tecnologías como la realidad virtual o los sensores como los que se utilizan a la hora de medir, ¿no? Para hacer películas tipo Avatar, ¿no? Estas películas de ciencia ficción donde se les ponen sensores para medir la postura corporal. Nosotros lo que hacemos es medir a los mayores expertos del mundo, por ejemplo, en cirugía laparoscópica, y utilizamos los mismos sensores para que se corrija la postura de aquellos que están entrenando en las universidades. Te ahorras muchísimo dinero con respecto al andar trayendo a estos expertos para que te den un curso en un momento concreto durante una semana, ¿no? Esto es una medida concreta, continua además, y se hace en la propia facultad. La segunda parte, como os digo, esta la paso muy rápido, pero la segunda y la tercera parte, como ya es dentro del quirófano, que es donde nos centramos hoy, me voy a tener un pelín más. Ahora que eres cirujano, ¿no? Te hemos entrenado, bueno, no nosotros, te hemos ayudado, te han entrenado en tu maravillosa facultad, y te toca salvar una vida, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer antes de salvar esta vida es planificar. ¿Cómo planificas? Bueno, hasta no hace mucho pues utilizaban estos negatoscopios, ¿no? Para ver estas radiografías y demás, y sobre eso pues tú hacías tu estudio de por dónde tenías que entrar, qué es lo que tenías que hacer y demás. Bueno, esto era un poco, yo lo comparo un poco con cómo ve mi gato, ¿no? O cómo vería un perro. Quiero decir que con la cantidad de información que tenemos hoy en día, ir a esto, bueno, pues nos falta muchísima información, y cuanta más información tenga un cirujano, mejor para el paciente. De ahí se ha ido a, bueno, pues el software, digitalización, temas ya 2D, pero bueno, al final 2D, si tenemos 2 ojos y vemos en 3D y el paciente está en 3D, pues no trabajemos como cíclopes, no trabajemos en 2D. Hoy en día sí que es verdad que existe mucho software de modelado 3D, donde realmente pues sí que te da ese componente, ¿no? Tú puedes rotar un volumen, trabajar sobre ese volumen, estupendo. Pero aún así, bueno, pues hay un tema de perspectiva, hay un tema de fiabilidad, ¿no? De ese volumen. Al final lo sigues viendo sobre una pantalla 2D, aunque el volumen sea 3D. Y ahí la tendencia a lo que estamos yendo y lo que estamos utilizando ahora con varios hospitales para planificar es utilizar hologramas, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues al final nuestro software convierte cualquier estudio DICOM en una versión holográfica. El cirujano se coloca unas gafas, ahora lo veréis, y automáticamente lo que está viendo es el holograma, está viendo ese estudio, pero en 3D, exactamente igual que lo vería en el paciente. Puede hacerlo para planificar o incluso podría hacerlo durante la operación en un futuro no muy lejano, superponiendo esta información sobre el paciente, de tal forma que sepa exactamente cuál es la trayectoria que tiene que seguir. Pero bueno, para ver esto, mira, doy paso, y es una oportunidad buenísima para dar paso a mi compañero para que lo veáis en vivo. ¿Tú lo tienes ya? Vale. Vale, lo veo que ya un poquito de calidad. Lo veréis con menor resolución, pero por lo menos lo veréis, que al final es de lo que se trata. No sé, igual está lejos del router. ¿El qué?
Pues debería tenerla. Ahora te lo digo. Espera un momento. Que lo conecto otra vez. A ver ahora. Sí, no pasa nada. Os iremos poniendo las gafas uno a uno y entonces no habrá ningún problema. O sea, será por recursos. Nada, ahora ya está. Bueno, notaréis un pequeño retardo entre lo que ve mi compañero y lo que veréis en la pantalla, o incluso cortes. A ver, así. Más que nada porque tenemos que traer un router, le hemos traído de casa, porque para no conectarnos aquí y no robaros wifi, ¿no? Que no se diga. Y bueno, tendrá ciertas interferencias con la parte vuestra. Pero bueno, veis que mi compañero a través de las gafas está viendo lo mismo que veríais vosotros con cualquier gafa normal que os pongáis. Pero, oh sorpresa, aparecen también una serie de información superpuesta que, como veis, además es totalmente 3D, es un volumen. Es decir, él puede ver esos estudios desde cualquier ángulo. Puede incluso introducirse dentro. Ya no necesita conocer, si le doy al control F1 y me meto... No. Me meto dentro, yo acerco la cabeza y veo por dentro del estudio del paciente. De la forma más natural posible. Es como si tuvieras pues unos rayos X. Combinas estudios 2D. Esto, por ejemplo, es una captura de un navegador de Brainlab, pero con el tumor en 3D, de tal forma que sabes exactamente qué forma tiene ese tumor sin tener que andar imaginándotelo a base de cortes en 2D. Tienes información de soporte o incluso, pues, todo esto son estudios hechos a partir de pacientes, por supuesto, anónimos, y son estudios DICOM estándar, y a partir de ahí se ha segmentado el volumen y luego el cómo hacerlo, el cómo combinar el 3D con el 2D. No sé si podrás ver, si te pones al otro lado, Gerardo, seguramente se vea el tumor en rojo en algún sitio del corte. Ahí está, podéis ver ahí. Con lo cual esto, bueno, se convierte en una herramienta de planificación excelente y, por supuesto, también formativa, ¿no? Esto se está utilizando en la Clínica de la Universidad de Navarra para formar también a los alumnos, ¿no? Coges el estudio 2D por la mañana que hayas hecho, le das 2 botones, lo conviertes en esto y luego pues les haces una serie de preguntas, les expones casos y demás. Bueno, pero volvamos a la presentación. Muchas gracias, Gerardo. Ahora volverás otra vez con una demo todavía más espectacular si cabe, porque nos vamos a adentrar ya en el quirófano, ¿vale? Hasta ahora, bueno, esto es antes de quirófano, hemos formado a la gente. El cirujano, una vez ya formado, ¿no? Y siendo un cirujano profesional y antes de operar ha planificado ese caso. ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora yo me meto dentro del quirófano. Yo estoy ahí, me he formado durante 15, 20 años, me voy a dedicar a operar. ¿Y qué me ocurre? Bueno, pues lo que me ocurre es, oye, yo tengo un quirófano que ha costado, no sé, pongamos 1 millón de euros, y no es nada exagerado. Tengo el equipamiento más moderno que te puedas imaginar, ¿no? Salas de Siemens o de Philips o Medtronic o da igual. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que como yo tengo, por un tema de asepsia, no puedo tocar absolutamente nada, para manejar todo este equipamiento, que es lo que me tiene que dar la ayuda a mí para intervenir, para operar, para salvar esa vida, pues ¿qué necesito? Pues pedirle ayuda a una enfermera circulante. Una enfermera circulante que, como bien indica el nombre, es circulante y estará aquí o estará en el quirófano al lado, que no tiene por qué ser una profesional del manejo de toda la tecnología del quirófano, ¿vale? Y ahora es un neuronavegador de Medtronic, sorpresa, me han puesto el nuevo. Ya lo poco que había aprendido de cómo se utilizaba el anterior, ahora resulta me cambian los menús. Pues al final, si hablamos de lo dura que es la vida del cirujano, la de la enfermedad circulante os aseguro que no es muchísimo mejor. Entonces, al final esto le genera un estrés a las dos personas, tanto al cirujano, que no puede acceder a esta información, como a la enfermedad circulante, que ella tiene que estar para cosas más importantes que el andar dando botones en una pantalla, ¿no? Entonces, la otra opción que tiene, y lo hemos visto más de una vez, es, oye, mira, ya está, fuera. Voy yo al ordenador, toco lo que tenga que tocar, consulto lo que tenga que consultar, cuando acabo tengo que volver a lavarme. Pues esto estamos hablando de unos 20 minutos en hacer esto. No quiero entrar en temas de dinero porque al final es lo menos importante de todo esto, pero bueno, 1 minuto de quirófano cuesta entre los 20 y los $60, ¿vale? Entonces, simplemente por estar ahí, no hablamos de coste de personal ni nada por el estilo, simplemente por tenerla ahí encendido. Desde luego es bastante poco eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues nosotros lo que hicimos fue, mira, ¿por qué no, de alguna forma, enfrentamos el problema que hay, que es, oye, fuera del quirófano yo tengo la tecnología más avanzada del mundo y seguro que aquí muchos de vosotros habláis con vuestro móvil y le contáis cosas a Siri o le preguntáis al asistente de Google, o si alguno tiene Alexa, pues habla con ello también, o habláis con vuestro coche, utilizáis tecnología la más avanzada a la hora de comunicaros con vuestras máquinas. Pero esto no puede entrar al quirófano. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se haga aquí, en esta parte,
tiene que pasar una serie de certificación médica, ¿vale? Y esto pues puede llevar 1, 2, 3 años, dependiendo de qué tipo de certificación tenga que pasar. Claro, si yo meto algo de tecnología aquí, recertifica y saca el producto dentro de 3 años. No es rentable para prácticamente ninguna empresa médica que saca, bueno, pues lo sabéis los que estáis en el mundillo, lo sacan cada X tiempo, cada bastante tiempo, ¿no? Estos medical devices. Entonces lo que hicimos fue, oye, ¿no hay alguna forma de combinar todo esto? De combinar ¿qué? De combinar esa velocidad de lo que hay aquí fuera, de la tecnología que nos va llegando, de la digitalización que tenemos en nuestras casas, en nuestros coches, con esa lentitud, pero por necesidad, ¿vale? Por seguridad de paciente que tiene este mundo médico. Bueno, pues lo que hicimos fue desarrollar y patentar lo que denominamos TestCube, esta cajita de aquí. ¿Y qué es lo que hace esta caja? Bueno, pues esta caja lo que hace precisamente es esto. Coge cualquier forma de comunicarte con la máquina, sea voz, sea un gesto, sea lo que os apetezca, lo que os podáis imaginar, ¿no? En el futuro quizá lectura de mente, y automáticamente lo que hace es permitir que ese cirujano o cualquier persona acceda a toda esta información sin interferir en ella. Es decir, nosotros no instalamos software, no hacemos ningún tipo de cambio en el quirófano, ni en la maquinaria, en absolutamente nada. Esto es plug and play, yo lo enchufo y automáticamente ya tengo ese control de 1, de 2, de 3, de 14 equipos, me da exactamente igual. ¿Dónde estamos antes de que lo veáis en vivo? Bueno, pues realmente esto es multiespecialidad totalmente. Estamos en salas de electrofisiología, controlando equipos de Johnson & Johnson, por ejemplo, en salas de intervencionismo, controlando equipos de Siemens o de Philips, esto también es de Philips en cirugía cardiotorácica, en traumatología, visores Dicom, equipos de laparoscopia, pues Caldestor, Olympus. Realmente hemos controlado equipos de casi cualquier marca, ¿no? Os diría que, bueno, si alguno lo tenía como pregunta, pues se la chafo, pero si no, os lo cuento. Algunas de estas marcas, igual estáis preguntando, pero no se oponen a todo esto, no os pone alguna pega que andáis enchufando tal. Bueno, pues efectivamente al principio era así, había una resistencia de las propias casas comerciales que no querían que nosotros enchufáramos nada a sus equipos, y ahora son nuestros mejores clientes. ¿Por qué? Pues porque al final los usuarios finales, los cirujanos o estas enfermeras circulantes han dicho, oye, yo esto lo quiero, ¿me lo puedes ofertar? Y ellos han dicho no, pero sé quién, me caía mal, pero ahora me cae bien. Entonces, bueno, ahora son grandes clientes. Vamos, hace poquito una de las empresas que más pegas nos puso en un principio nos llamó a su sede, de hecho, amenazando con demandarnos y demás. Una historia muy interesante. No os voy a dar el nombre de todo el mundo, me pregunta luego, ¿qué empresa era? No lo digo nunca. Pero ahora mismo acaba de hacer una oferta en Polonia para 32 quirófanos metiendo en nuestro equipo. O sea que, y hace un año nos estaba amenazando con demandar. Entonces, realmente han visto la necesidad y además que se lo han hecho ver los cirujanos, ¿no? Que son las personas que están ahí metidas. Entonces, yo os propongo hacer una pequeña demo en vivo. Espero que esta vez sea hasta más rápida y sin ningún tipo de incidente, ¿vale? Lo va a hacer ahora va a ser nuestro cirujano Gerardo, ¿vale? Es lo bueno que tenéis los riojanos, que valéis absolutamente para todo. Lo mismo planificáis una cirugía que operáis. ¿El qué? Sí. Perfecto. Aquí está. Aquí no hace falta. Entonces, bueno, este es el procedimiento estándar, ¿no? de un cirujano. Pues al final, pues... Y ojalá fuera tan fácil y tan rápido, pero bueno. Nosotros esto lo hacemos mucho también para entrar a quirófano, lo de andar cambiándonos cada poco. Es bastante tedioso. Además, nunca tiene nuestra talla, siempre... Pero bueno. Pues lo que está haciendo básicamente es cambiarse. Después de cambiarse y ponerse todo el gorro y tal, tendría que lavarse hasta el codo. Bueno, todo... Bueno, sí, no, pero aún así, ya lo sabes. Al final, por tema de asepsia, pues todo esto es fundamental, ¿no? Una vez que ya está preparado, tendría que llevar mascarilla también, pero le he dicho, hombre, ya que estás en tu tierra, eso te permito que no lo hagas. Lo de los pantalones también, por un tema puramente de decencia pública, pues también le he permitido llevar vaqueros. Y ahora lo que vamos a ver es cómo este cirujano, una vez ya equipado, podría controlar esto sin moverse del lado del paciente, que al final es lo más importante. Él debería enfocarse en lo que es el paciente. Olvídate de botones, olvídate de teclas, olvídate de si tienes un equipo y mañana te le cambian en cómo funciona este. Olvídate de pedir ayuda a una enfermedad. No, lo que tú quieras, que lo digas y lo tengas automáticamente, ¿vale? Esta es la esencia, mientras tú estás al lado del paciente al que salvas la vida. Cuando quieras. En este caso, lo que vais a ver, aparte del show este de recambio de ropa y demás, es que llevo en el brazo uno de los sensores para controlar con gestos, como vais a ver, la imagen que tenemos en pantalla. Es uno de los muchos que somos compatibles, es decir, nosotros realmente no proveemos de sensores, lo que proveemos es ese puente muy bien, ¿no? Entre lo que son los sensores contemporáneos con la tecnología de quirófano. Y en este caso, además del sensor, lo que llevo es un pequeño pinganillo en la oreja derecha, que es mediante el cual puedo utilizar comandos de voz para operar directamente el equipo sin necesidad de tocar.
Como veis, lo que tenemos es un equipo ahí, un poco de stack que he ido montando antes, que es un pequeño panel, ¿vale? Ese equipo tiene, además del hardware, que es un pequeño USB que hemos conectado en el equipo donde está la imagen médica. En este caso el software va dentro de un panel médico, ¿vale? Además se puede meter dentro del quirófano sin ningún problema. Y contiene el software, ¿vale? Que precisamente me da a mí la opción de poder utilizar comandos de voz directos para manejar el equipo, que activa el sistema. En este caso, como veis, ya permitiría controlar el ratón desde esta misma posición sin necesidad de tocar absolutamente nada. A partir de aquí, el manejo del equipo, como somos independientes del equipo médico, como somos independientes de la aplicación médica que está instalada en ese equipo, porque para efectos prácticos no dejamos de ser un teclado y un ratón, ¿no? Es decir, permitimos controlar el equipo sin necesidad de instalar ningún driver extra. Ese potencial precisamente de tecnología es sencillamente plagante. Yo veo el equipo, enchufo el USB y automáticamente empezar a controlar desde el sensor y el binario el equipo médico sin instalar absolutamente nada. Navegación. Mover imagen. Tomar medidas. Desde aquí hasta aquí. Capturar imagen. En este caso, como veis, lo que está haciendo precisamente ha sido simplemente operar el software médico que ya está instalado en el propio equipo médico, es decir, no tengo ni siquiera que aprender cómo funciona realmente esa aplicación, simplemente los comandos que yo mismo he definido como profesional y que son los que utilizo habitualmente para manejar la imagen médica, e incluso podemos ir más allá. Abrir informe. Clic izquierdo. Rellenar paciente. Adjuntar imagen. Obviamente, como estamos manejando de base, como si fuese el propio teclado de los médicos, el propio equipo, realmente tengo libertad para manejarme y navegar por cualquier aplicación, incluso teclear, si me hace falta, comandos de voz, como dictados, o de texto, como es en este caso, e incluso mover imágenes. En este caso estamos manejando un único equipo, es decir, me estoy intentando manejar aquel equipo de demo, pero evidentemente no nos limitamos a un único USB, podemos tener tantos USBs como equipos sean necesarios controlar, conectados todos al mismo sensor y al mismo pinganillo, por así decirlo. Es decir, aunque tuviésemos un equipo completamente heterogéneo de diferentes fabricantes, podríamos integrarlos todos bajo un único control de bocinas. Entonces, bueno, un poco la demo es esta. Autotexto y incidencias. Bueno, habéis visto un poco la esencia de todo esto. Ahora os pondré un pequeño vídeo para que lo veáis en uso real, ¿vale? En un quirófano. Pero veis que esto va mucho más allá del propio control dentro del quirófano del equipamiento. Esto va bastante más allá. Por poneros un ejemplo, solo por ejemplo, en colonoscopias, estuvimos haciendo medidas de tiempo y más o menos tardaba una media hora en realizar la intervención y 10 minutos en realizar el informe. Esto ahora lo que están haciendo, que es, pues mientras realizo la intervención, redacto el informe, ¿vale? Sin moverme del paciente. Esto tiene varias ventajas. No solo es el ahorro de tiempo, que como veis es sustancial. No solo eso, es que también, quizá en una colonoscopia de 30 minutos no es tan relevante, pero en una cirugía de 8 horas o de 6 horas, igual cuando te pones a rellenar el informe se te olvida algo que era importante, ¿no? Nosotros lo que permitimos es la imagen en el momento en el que tú quieras capturarla, simplemente dices capturar imagen y va al informe, y el informe en el momento que tú veas algo interesante, lo dices en ese momento y se transcribe. Es totalmente compatible con cualquier sistema que tengas. De hecho, hoy, en cuanto acabemos aquí, tenemos que coger coche, nos vamos a Madrid, a la Quirón, a hacer una instalación de esto en un sistema que tienen ellos que se llama Casiopea, Perú, que me da exactamente igual. Quiero decir que esto lo hemos hecho controlando sistemas de Carestream para, creo que en la Mutua de Navarra también, ¿sabes? Casiopea me da exactamente igual. Los Aquilecha tienen uno propio que se han hecho ellos. A nosotros nos da exactamente igual. Nosotros lo que hacemos es que cualquier cosa que tú digas al final se transcriba donde quieras y no te tocamos tu sistema informático. Al final la gente de IT es la que más, es de la que más guerra da. El sistema nuestro, la patente que tenemos precisamente es eso. Es decir, nos independizamos, no instalamos nada, conectas y automáticamente lo que tú quieras por voz. Os voy a poner un pequeño vídeo ya y con esto os dejo ya, que estáis con las ganas ya de, por lo menos a mí, perderme de vista. Aunque me habéis visto poco, que yo me he escondido. Este sistema casi un año y los resultados son muy buenos. Para que el sistema funcione, llevamos este tratamiento.
Yo lo comparo con el manos libres del coche. Cuando vas conduciendo y quieres llamar a alguien, simplemente dices el nombre y se activa la llamada. Pues en este caso es lo mismo. Puedes estar haciendo tu trabajo y sin quitar la mirada de lo que estás realizando, puedes decir un comando que tú mismo has diseñado y en ese momento tienes la información del navegador en el instante. Cambiar visualización 5. El equipo responde a órdenes de voz como estas, en las que he podido pasar de una imagen de resonancia magnética a una de PET durante esta intervención quirúrgica, por ejemplo. La interacción es mucho mejor y la eficacia y la seguridad es mayor. Por tanto, estamos perfectamente instalados en el camino del futuro gracias a dispositivos como este. Esta es la tecnología del siglo XXI en el quirófano. Un poco lo que quería también contaros, pues un poco el testimonio de algunos de nuestros clientes. Una ventaja añadida que tiene, que esto nos lo hemos encontrado con un cliente en Austria, que nos dijo, oye, yo quiero comprar vuestro equipo, pero ¿qué pasa? Que yo lo compraría ahora, ¿vale? Esto era en agosto, pero en noviembre yo cambio. Yo tengo ahora un visualizador de Agfa y paso a uno de Siemens, o al revés. Entonces, claro, yo no quiero comprarlo ahora y que se me quede obsoleto en cuanto me cambien el software. Nosotros le dijimos, no, cómprale ahora, te pasamos la configuración para tu sistema de Agfa. Tú los comandos pones los que a ti te dé la gana en el idioma que te dé la gana, pero cuando tengas el de Siemens, el manejo va a ser exactamente igual. Es decir, tú ya no tienes que andar aprendiendo dónde están los botones de un otro visor. Tú cuando digas ampliar imagen, a mí me da igual que tú tengas Agfa, que tengas Siemens, que tengas un visor de Carestream o que tengas el que quieras. Para ampliar una imagen va a ser ampliar una imagen. Y a ti lo que haya por detrás te da igual. De esto nos encargamos nosotros. Entonces, al final, abstraer al profesional... Claro, yo no sé si alguna vez habéis intentado decirle a alguien con vuestro ordenador y maneja tal porque tiene las manos sucias o lo que sea y no puedes usarlo tú. Es absolutamente frustrante. Bueno, esta gente está haciéndolo mientras salva vidas, ¿vale? Él está diciendo, vete, no me toca, no puedo. Él tiene que estar centrado, al final nuestra filosofía, él tiene que estar centrado en lo que tiene que estar centrado. Y por un motivo muy sencillo, porque cuando estamos en un quirófano, yo no sé quién es la persona que está ahí, pero mañana soy yo, o es alguien de mi familia, ¿vale? De hecho yo ya estaba ahí de pequeño, y esto no lo había, pero ya estaba ahí de pequeño, y al final lo que nos importa es eso, ¿vale? Que yo os puedo hablar de dinero, os puedo hablar de seguridad, os puedo hablar de 1000 cosas, pero lo que me importa es que que el paciente esté en el centro de todo esto y el cirujano se enfoque en lo que tiene que enfocarse. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por la atención, a Telefónica, a mi compañero Riojano, que al final es la estrella del show. Bueno, pues muchas gracias, Jesús y Gerardo. La verdad es que ha sido muy clarificadora la demo. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues mira, por aquí cerca tenemos una pregunta. No te vayas muy lejos. Sí, yo creo que sí. Solamente una curiosidad. Sí. He visto que se pone el antebrazo a esta altura, ¿no? Entonces, ¿quién lleva el dispositivo, el cirujano o un asistente de cirujano? Sí, es una muy buena pregunta. O sea, para la demo y tal tampoco hemos entrado en detalles, pero efectivamente, al final en cirugía se limpian hasta el codo, ¿no? Nosotros tenemos una serie de sensores y la parte de comandos de voz. Entonces, dependiendo de la cirugía y dependiendo un poco también, incluso dentro de la misma especialidad, lo que quiera el cirujano, ¿no? O el intervencionista. Por ejemplo, en neurocirugía solo quieren voz, porque al final es que ni mover una mano de donde están haciéndolo. Pero en neurocirugía, por ejemplo, quieren cosas como que en el momento en el que tú estás utilizando el microscopio y quieres tomar una foto, tú sabes que los microscopios tienen un botón para hacerlo. ¿Qué pasa? Que tienes que levantar la mano del campo y se te mueve. Y la foto que tomas no es exactamente, ya hablamos de micras, ¿no? No es donde quieres. Entonces me decían, no, yo ya sé que tiene un botón, pero yo lo que quiero es estar ahí cuando lo tenga posicionado, decir, tomar foto. Entonces, ahí la voz es absolutamente imprescindible. Y es lo único que quieren, de hecho. En otras especialidades, como el intervencionismo, que al final, o lo que hablaba antes de colonoscopias, ¿no? Que son especialidades donde... No voy a decir que la higiene no sea tan estricta, pero bueno, pero sí que es verdad que no tienen, al final es mínimamente invasiva y demás. Ahí es donde este tipo de brazalete
lo está utilizando el intervencionista. Incluso se lo puede poner por encima del codo, ¿eh? O sea, mi compañero lo ha puesto ahí porque tiene brazos de gimnasio, pero lo puedes poner por encima del codo sin ningún problema. También hay cámaras, en caso de que quieras gestos, que lo que te hacen es reconocerte a distancia la mano y tú no tienes que vestir nada. Al final hay 8 o 10 sensores y más la parte de voz, y cada cirujano, ya digo, ni siquiera dentro de cada especialidad, cada cirujano escoge lo que él quiere. Muchas gracias. Nada, sí. ¿Alguna otra pregunta tenéis por aquí? ¿No? Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Muchas gracias a todos. Al final, bueno, pues estas son 2 de las muchas soluciones que tenemos en Telefónica para el mundo de e-health y del mundo sanitario. Y como antes preguntaba alguien, al final todo el tema de la transformación digital aplicada a la sanidad no es una amenaza, sino es más bien una oportunidad. La pena es que al final todo cueste dinero y no se puede abordar todo a la vez, ¿no? Porque si no, los quirófanos que tenemos ahora no tendrían nada que ver con lo que pudieran ser, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarnos al Foro de Innovación y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.